estos pequeñines acaban de regresar. Sí. Sí, acaban de reencarnar. Entonces vienen con toda esa información de antes de esta vida y la tienen fresquecita. Ella como que no escuchaba, pero como que todo lo miraba así como extraño. Sí, como analizando las cosas. Y en una de estas ocasiones cuando estaba así, dijo la frase: yo no soy Sumitra. A mí me mataron. Fue mi cuñada. Intento patalear para salir a la superficie. Y cuando estoy saliendo a la superficie, agarro aire y lo primero que hago es voltear. Y lo primero que veo es que vienen unas mandíbulas enormes y me parten por la mitad. Padecía de las amígdalas, pero más allá de eso no le encontraban algo. Y él una vez dijo una frase: es que aquí fue donde me dispararon. O sea, como que todos, a ver, ¿qué está hablando ese niño de 4 años, no? ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Normal. Mi nombre es Paco Arias y estoy feliz de estar nuevamente en un capítulo para todos ustedes. Hoy, familia, estoy contento porque me acompaña una persona que conocí el año pasado en Mérida, Yucatán. Y hoy estoy contento que después de haber agendado muchas veces se dio la plática. Javier Sampaio, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, mi queridísimo Paco, por la invitación. Y ya por fin pudimos cuadrar y ya aquí estamos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Para la gente, ya te han visto en diferentes podcasts, como en el FEPO y otros proyectos que están en internet. Pero para la gente que te está conociendo por primera vez, ¿nos puedes hablar un poquito de ti, acerca de ti, así como tus redes sociales? Pues bueno, en cuanto a lo que yo me dedico a realizar terapias de hipnosis. Se llama la técnica que hemos creado, se llama hipnosis holística. ¿Por qué? Okay. Porque es una terapia integrativa. No solamente sanamos la parte mental, reprogramar la mente, no solamente la parte emocional, sino que también la parte espiritual del ser humano. Okay. Entonces, tanto personas que han vivido experiencias paranormales, que es en lo que nosotros nos especializamos, tanto experiencias paranormales como ataques espirituales, brujería, no sé, que se le sube el muerto en la noche y ese tipo de cosas. Claro, siempre vamos desde lo normal para lo paranormal. Vemos todo desde una perspectiva científica y desde una perspectiva que analizamos todo, no nada más que sea fantasioso, sino okay, que lo vemos todo desde una perspectiva que englobamos todas las partes del ser precisamente para sanar de una manera integrativa a la persona. Entonces, de esto ya tengo más de 10 años dedicándome a esto. Y pues bueno, tengo un canal en YouTube, La Verdad Oculta Radio TV, sí, El Despertar de la Matrix, que ya estás ahí. Gracias por agradezco muchísimo tu participación, que hayas aceptado. Y pues bueno, tenemos las redes sociales, me pueden encontrar en javiersampaio.com. Ahí pueden encontrar muchísima más información de la academia, porque también damos cursos, damos diplomados sobre de la hipnosis. Lo que yo hago, también las personas pueden aprender a hacerlo. Y pues bueno, pues para terapias, ahí está toda la información. Oye, el tema que tenemos esta noche es un tema que tiene mucho tiempo que lo hablamos aquí en el programa acerca sobre la reencarnación. Pero mencionaste algo que me hizo mucho ruido. Bueno, ya sabe la gente que me gusta mucho hablar sobre el tema de la brujería. Solamente como comentario y pregunta rápida, ¿cómo se puede llegar a solucionar un tema de brujería usando la hipnosis? Claro. Nosotros no podemos contrarrestar algo que no conocemos, ¿no? Hay personas que para que vengan conmigo, de hecho, la gran mayoría de las personas que vienen conmigo es porque ya fui su último recurso. Ya fueron con el doctor, ya fueron con el especialista, ya se hicieron sus resonancias magnéticas, ya se hicieron los exámenes. Incluso ya fueron con el pastor, con el sacerdote, ya fueron con el chamán y entonces terminan viniendo conmigo. Y cuando vienen conmigo, una cosa es, y tú lo sabes porque tú sabes, eres un experto en cuanto al tema de las limpias.
Una persona cuando le hacen una limpia, yo lo veo desde una perspectiva como si estuvieran espantando las moscas. ¿Ok? Haz de cuenta que te están espantando las moscas, tu campo electromagnético empieza a brillar otra vez porque te lo están limpiando, pero la raíz de donde proviene tu campo electromagnético es el corazón. Mientras eso no se sane, entonces tu campo electromagnético va a estar en esa vibración, en esa frecuencia, y va a atraer, no necesariamente atraer, pero sí va a ser susceptible a ese tipo de ataques. Entonces, las personas que vienen conmigo, vamos a la raíz del problema. Ajá. Vamos a la raíz del por qué le está pasando la situación que le está pasando. Y no nada más es hacerle una limpia por afuera, sino que es desde adentro. Okay. ¿Sí? Hay una transformación, hay una comprensión del por qué le está pasando. Y gracias a eso hay un despertar de conciencia en la persona, eleva la vibración y entonces es que podemos romper tanto los pactos, contratos, brujerías o situaciones que esa persona se haya hecho a sí misma. También podemos entender que hay pactos o contratos que son conscientes, que yo conscientemente lo hago, o pactos que son inconscientes, que yo inconscientemente lo hago, ¿sí? Como por ejemplo una diferencia es que invitan a una persona, no sé, el vecino te dice, te ve muy fregado y te dice, oye, pues conozco a la señora que hace limpias, ¿cómo ves si vamos? Para que te haga una limpia. Vamos y lo llevan a ella que le hagan la limpia, pero pues bueno, a lo mejor él es adorador de alguna deidad, ¿no? Y te pide que te le hinques, te pide que le pidas, te pide que le pongas alguna veladora y tú lo haces. Y entonces probablemente ahí tú ya estás haciendo un contrato, probablemente de manera inconsciente. Claro. No era tu intención, pero lo estás haciendo. Una persona puede realizar un pacto inconsciente al recurrir a la brujería. Claro. ¿Sí? ¿En qué momento tú consideras que ya se hizo como un pacto? En el momento en el que tú le estás pidiendo a una deidad o a una energía, tú ya estás haciendo un pacto. Okay. En el momento en el que tú le estás haciendo una petición a una energía, tú estás haciendo un pacto con esa entidad. Okay. En el momento en el que tú le estás pidiendo un favor. En ese momento, digo, a mí me causa mucha, pues, impacto también y mucha duda porque hay muchos brujos, chamanes, y como le quieran decir, que vas a su consultorio y encuentras, por ejemplo, imagen de San Judas. E encuentran imagen de la Virgen de Juquila, pero también a un lado tienen a la Santa Muerte y probablemente a un lado tienen a un demonio, pero la persona va y dice, ay, es que aquí este trabaja con el mal. No, mire, tengo a San Judas, ahí tengo al Santo Niño de Atocha. Claro. ¿Qué pasa con eso? Y también tengo a Jesús y tengo a la Virgen de Guadalupe. Al Arcángel Miguel. Al Arcángel Miguel. Ese es un clásico, el Arcángel Metatron. Entonces, tanto puedo hacer trabajos de oscuridad, pero también puedo hacer trabajos de bondad, ¿no? Endulzamientos y cosas de esas. No, si lo hablamos desde una perspectiva seria, claro. Nosotros no podemos, trabajar para dos amos, pues. Claro. No podemos trabajar para... Sí. Aunque hay personas que evidentemente lo dicen y así es como se justifican. No, yo puedo hacer tanto trabajos de luz como trabajos de oscuridad. No hay chaqueteros. Es como si vamos, hoy me pongo la del América y mañana me pongo la del Chivas, ¿no? O sea, no, o sea, ¿eres de uno o eres del otro? Ok. O sea, tú decides. Pero... eso lo hacen pues más que nada como por mercadotecnia, ¿no? Claro. Así que me llegan más personas de este lado y también me llegan personas de este lado. O sea, me llegan clientes por todos los flancos. Ok. ¿No? Pero nadie que haga brujería puede hacer trabajos de bondad. Es tan incongruente como que tú le pidieras al Arcángel Miguel, hazle un daño a esa persona, ¿no? Claro, no, al mismo Dios. Evidentemente no. Sí. No. Y no está dentro de lo que él pudiera hacer. Okay. Entonces, pues por eso se lo pides a una entidad diabólica, demoníaca o negativa, ¿no? Claro. ¿Sí? Pero no, eso no pueden. No, aunque te lo digan, hay que ser congruentes. Claro, ¿no? Por ahí decía una bruja que yo estimo mucho, la bruja Yul, que le mandó un abrazo. La magia es coherencia, ¿no? Tiene que ser todo congruente, tiene que tener en ese sentido. O sea, yo sé que a veces puede sonar como con un doble moral. ¿Cómo me estás diciendo que la magia es coherente y después encuentro cosas que... No, hay otro tipo de coherencia como la que tú mencionas. El otro es el efecto mágico que lleva a la magia a funcionar por sí misma. Sí. Ayer yo te hice una pregunta
pero la voy a repetir para que la gente la escuche. Claro. Cuando tú haces esto, estos procesos de hipnosis y pues como te lo dije en el podcast cuando platicamos para tu canal, que se los recomiendo también para que lo vayan a ver. Gracias. Mucha gente carga con un montón de cosas. Mucha gente, ojo, no se confundan. No me refiero a una posesión demoníaca como tal. Me refiero a una influencia maligna. Tal vez una atadura, tal vez un tema de generación, allá que hizo tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo. O simplemente tú te infestaste con algo, te fuiste a meter a un lugar y te llenaste de algo, ¿no? Algo se te pegó, como dicen por ahí. Sí. Cuando tú estás en estos procesos hipnóticos y se manifiesta esto, se sabe o es conocido que las personas trabajan con diferentes deidades, llámese un diablo, una muerte, un dios, al momento de enfrentarse a eso, o la misma energía, porque también el ser humano tiene pues esta parte, no somos portadores de nuestra propia energía, esa parte divina que Dios nos da a nosotros. Cuando tú te enfrentas a eso, ¿cómo lo trabajas? ¿Trabajas con la energía de algo, con la energía de las personas? ¿Cómo funciona? Yo evidentemente para poder trabajar en cualquier sesión de hipnosis, porque yo no sé qué me voy a encontrar, yo necesito protegerme. Claro. Yo necesito estar en protección y proteger también al paciente. Sí. Proteger a la persona. El lugar en el que estamos tiene que estar protegido también. El ambiente en el que estamos tiene que estar protegido también y tiene que estar de acuerdo o acorde en una vibración elevada también. Claro. Para que bueno, que lo que tenga que pasar, que pase, ¿sí? Pero que no pueda salir corriendo, okay, o que pueda irse por algún lugar la entidad de la energía. Si necesita que expresarse, que se exprese. No tengo ningún problema. Hay entidades que se expresan muy, muy tranquilamente, y otras que sí son un poquito más enojonas, un poquito más agresivas. Okay. Pero, pues bueno, sí se les ayuda a trascender. Realmente todas las energías, la gran mayoría, que no son conscientes de que están perdidas, necesitan ayuda. Pero hay entidades que sí son primigenias, que sí son generadas así desde el inicio y que son maldad pura. Claro. Entonces hay que trascenderlas, hay que retirarlas. Entonces, hay personas que vienen conmigo o que vienen a la sesión y que no saben que están cargando con algo. No lo saben. Simplemente bota. Y cuando estamos ahí, cuando estamos elevando la vibración de la persona, cuando se está siendo consciente de sus traumas y está elevando su vibración, ese tipo de entidades podrían salir. No necesariamente son personas que les hicieron un mal o cosas de esas. Son entidades que se le pegaron en algún momento a la persona, precisamente por la baja vibración en la que pudieron haber estado por un tiempo. Y sí, hay todo un protocolo, o sea, es todo un proceso. Okay. Evidentemente, nosotros tenemos que estar protegidos. Eso también yo se los enseño a mis alumnos, ¿no? Que hay que estar protegidos. Si vamos a adentrarnos en eso, tú primero tienes que estar protegido. Okay. ¿Sí? No es por miedo. No, es claro, por protección. Y aparte es prevención también, ¿no? O sea... Sí, claro. Hay una protección antes y hay una limpieza o purificación después también. Hay un proceso de protección estando ahí. ¿Puedo saber cómo es la protección? Son diferentes. Es como si son diferentes pasos en los que tú te vas protegiendo antes de empezar la sesión. Sí. Antes de que el paciente llegue, hay que hacer una serie de protecciones en el lugar. Cuando llega la persona, ya cuando se va a llevar a la sesión de hipnosis, hay que hacer unas protecciones. En el proceso, si la entidad se manifiesta o no se manifiesta, que vamos, no siempre es así. O sea, muchas personas vienen por tristeza, por depresión, por vicios, por cosas normales. No necesariamente paranormales, pero si se presenta, entonces tenemos que entrar al protocolo de lo holístico, de lo espiritual. Claro. Entonces ahí es donde hacemos otra serie de protecciones, tanto para uno como para el paciente, y al finalizar, por si acaso llegó a pasar algo, entonces también hay un protocolo de liberación, de autoliberación y de limpieza al finalizar. Ok. Qué complicado puede llegar a ser, ¿no? Y muy un poquito, pues, extraño para las personas que no están como
como familiarizados con estos procesos. Tú me platicabas que cuando empezabas, digo, como toda persona cuando empieza, obviamente, se va topando con diferentes cosas. Pero pasando al tema de reencarnación, ¿cuál es tu pensar? ¿Qué opinas tú de la reencarnación? ¿Está dentro de tu... Digo, obviamente ya los has experimentado con tus personas, las personas que atiendes. Sí. Pero tú, ¿qué opinas de ellas? Claro, pues es que esto lo entendemos, solamente lo vamos a poder entender cuando nosotros entendamos que nosotros somos no solamente cuerpos físicos, sino que somos almas. Claro. Que el alma es la energía. Somos almas encarnadas en cuerpos físicos para vivir experiencias aquí en el planeta Tierra. Entonces, este proceso de la reencarnación es un proceso que es de manera natural, de hasta cierto punto, y también de hasta cierto punto es de una manera de parte de un sistema de control. Es parte de un sistema de autosustentación, de alimentación, porque hay algo encima de nosotros que se alimenta. Entonces, tanto suena muy bonito y suena romántico la reencarnación, claro, pero también es parte de un sistema de control para que nosotros no salgamos de esta Matrix. Ahora, la importancia de nosotros conocer nuestras experiencias de vidas pasadas es sumamente importante. Tanto es así que si nosotros no conocemos nuestro pasado, nuestras experiencias de vidas pasadas, entonces no sabemos el por qué estamos aquí en el momento presente, y no sabríamos entonces hacia dónde vamos, o incluso tener la capacidad de salir de la trampa de la reencarnación, como lo llaman la rueda del samsara, la trampa de la reencarnación. Y podemos salir de la trampa de la reencarnación. ¿Qué ocurre después de que una persona, por ejemplo, reencarna 5, 6, 7, 80, 100 veces? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Es una trascendencia? ¿A dónde realmente tú consideras que existe un cielo, un infierno, una luz al final del túnel, el nunca jamás? No lo sé. Una unificación, más que nada. Una unificación, porque nosotros somos fragmentos, somos fractales de almas, y somos separaciones, vamos a decirlo, de la misma fuente. De hecho, el Maestro Jesús nos lo enseñó, claro, y nos lo enseñan en la Biblia, ¿no? Que Él era el Hijo de Dios, pero no era nada más Él. Estamos hablando de que todos, porque de hecho, dentro de las enseñanzas del Maestro, pues Él venía a enseñar que lo que yo puedo hacer, ustedes también lo pueden hacer. Claro. Entonces, no era nada más Él el Hijo de Dios, sino todos, porque todos somos almas encarnadas, pero sin conciencia. Y entonces hay que debe de haber una toma de conciencia. No nada más a nivel terrenal, sino a nivel espiritual. Fíjate que este tema le genera conflicto a muchas personas, porque justamente como lo hablábamos hace rato, pues va en contra del sistema de creencias ya preestablecido, ¿no? No voy a mencionar religiones, pero de las religiones que son más predominantes en América, en Latinoamérica, en Europa, pues sí vemos una multitud de, pues sí, personas impresionantes, un número impresionante, pero de personas que no creen en la reencarnación. Sin embargo, ahí con esto yo no digo que así sea, ¿verdad? Yo no lo sé, yo no he regresado de la muerte, nadie lo sabe. Sin embargo, tenemos testimonios, tenemos personas que de alguna manera nos han dado, pues probablemente ese vistazo de lo que hay más allá, o de lo que hubo más para atrás, ¿no? En regresiones. Claro. ¿Cómo fue la primera experiencia que tuviste con una regresión? Yo yo he vivido la experiencia de la regresión, porque a mí me han hecho sesiones de hipnosis. Yo me sometí antes de yo empezarme a dedicar a esto. Yo fui con personas para que me hicieran hipnosis a mí. Y sí, definitivamente yo me recordaba cosas que normalmente no me acuerdo, pero de esta vida, de esta experiencias de mi infancia, ¿no? Pero ya romper el velo de entre una vida y la otra ya es un proceso diferente. Hay personas que tienen facilidad y se van, pero sí es un proceso, es un protocolo diferente. De hecho, quien llegó a darle mucho sustento, incluso hasta clínico, científico, hasta cierto punto, fue Brian Weiss. Es uno de los se volvió escritor,
con su libro, el más conocido, que se llama Muchas vidas, muchos maestros, que te lo recomiendo. Muchas personas se han aperturado a estas experiencias o a la espiritualidad después de haber leído este libro. Y esto le empezó a dar muchísimo sustento a las experiencias de vidas pasadas, que un psiquiatra, que un especialista de la salud lo pusiera en la mesa, claro, que hablara de esto de manera seria, pues entonces le dio mucho sustento. Además de él, le invito también a que lean sobre Raymond Moody, por ejemplo. Él también hablaba sobre las regresiones a vidas pasadas o experiencias cercanas a la muerte, las ESM. Y entonces eso le da todavía también más sustento. Muchas personas podrían tener dudas sobre las experiencias de vidas pasadas y mucho de lo que conocemos es porque otras personas nos lo han contado, ¿no? Claro. Pero no hay de otra manera más que vivirlo. Y todas las personas pueden experimentarlo. Todas las personas podemos vivirlo si somos... nos llevan en un estado de trance profundo y podemos romper esa barrera y ir a una experiencia de vidas pasadas. Brian Weiss comentaba que en alguna parte del cerebro es donde se encuentra esa conexión con esa parte espiritual. Claro. Pero yo pienso más que nada que en vez de estar en alguna parte del cerebro, porque pues es tangible y cuando nosotros fallecemos, pues eso se pierde. Más bien está en el registro del alma. Ahí es donde entramos. Cuando podemos llegar a entrar, cuando una persona entra en un proceso de trance profundo y vamos a los registros del alma, se conecta y de ahí podemos dar el salto para atrás. ¿Podrías decir que es como los akáshicos? Algo parecido, pero los recuerdos de experiencias de vidas pasadas tienen que ver contigo. Ajá. Porque los registros akáshicos tienen que ver con todo lo que está alrededor, sí, con todo lo demás. Y en las experiencias de vidas pasadas es tu registro, es tu energía, es tu alma, todo lo que has experimentado desde tu esencia. Y puede llegar a ser peligroso para las personas que quieran saber qué hubo antes de que ellos estuvieran en esta vida. Por ejemplo, traumas de que, no sé, recuerdan que a lo mejor pasan la mejor vida, pero supongamos que venían de regreso de la guerra, un ejemplo. Iban a ver a su familia, supongamos un soldado que venía de la guerra, por fin después de, no sé, 2 años, iba a ver a su bebé y a su esposa. Y probablemente en ese trayecto pasó algo que lo mandó al otro mundo. Sí. Cuando reencarna en otra persona, dice, pues vamos a ver qué hay, o qué hay más allá. Sí. Lo llevan a este recuerdo donde nunca pudo llegar a ver a su esposa y a su hijo. No hay como un detalle ahí de... No, o sea, como que regrese con esa sensación de impotencia, de tristeza. ¿Hay algún tema que pueda suceder así? Sí, claro. O sea, porque... vamos, esa alma se queda en esa... Probablemente esa muerte que pasó, que cortó con esa intención de regresar, como tú lo comentabas, de regresar después de la guerra, ir con sus hijos, ir con su esposa, y pasa una situación que corta entonces eso, y el alma, bueno, la persona no estaba lista todavía para irse, o sea, estaba con mucha nostalgia, mucha necesidad de ir y estar con su familia. Eso lo corta, y eso, como es una vibración densa, baja, genera que esa persona probablemente no pueda trascender. Pero si logra la reencarnación, llega con esa necesidad de ir con esas personas o recordar a esas personas, porque de hecho muchas personas pueden vivir ese tipo de experiencias porque el momento del fallecimiento pudo haber sido traumático. Pudo haber sido un momento que era inesperado, o por un accidente, o por cierta circunstancia que por lo general no es natural, claro, ¿sí? Que acaba, corta esa experiencia de vida, y se puede traer ese trauma, esa baja vibración a esta vida. Y como no ha sanado, como no sanó, no reparó lo que tenía que hacer, o la misión que tenía que lograr no la logró, pues entonces se viene y se tiene que repetir. Ok. Fíjate que es complicado porque muchas personas, incluso hay por ahí no una teoría, pero sí una hipótesis, ¿no? De que las personas que nacen con una mancha o una marca de nacimiento, claro,
mencionan, digo, esto es una hipótesis, que es como te mandaron al otro mundo, ¿no? Como te desvivieron en una de tus vidas. Hay personas que nacen con manchitas en las sienes o como con cicatrices, parecían cicatrices, pero que son de tu vida pasada. ¿Esto es real? Pues bueno, según las investigaciones que se han hecho de parte de doctores, de científicos, de psicólogos y que le han hecho regresión a vidas pasadas a estas personas y estas personas recuerdan ese tipo de experiencias, sí. Ok. ¿Tiene que ver? De hecho, yo te puedo comentar, por ejemplo, una experiencia, esta no es muy viejita. Esta fue hace 2 años y es una doctora. Esta es una doctora que ella tiene una... no es que presienta, siente que el cabello del perro o el lugar en donde hubo un perro, un perrito. Ella no puede entrar a una casa o estar, por ejemplo, subirse a un carro, una camioneta en donde trasladaron a un perro. Ella siente, sabe, o sea, algo lo siente en el ambiente, ¿no? Ajá. Y se los dice que hubo un perro, ¿verdad? Ay, pues sí lo llevé al veterinario, pero pues no, pues... Ay, no, pero es que sí, o sea, lo percibe. Ella lo percibe de manera nata, de manera natural y le tiene una fobia a los perros. Ella no sabía por qué tenía fobia a los perros. O sea que no menos ver un perro de frente. Sí, no, o sea, no. Y dije, ¿será que tiene que ver con los pelos? O sea, ella tiene 2 gatos y no tiene ningún problema con los gatos. Entonces digo, caray, entonces no tiene que ver con los pelos, porque los gatos sí sueltan mucho pelo, ¿no? Y están en todos lados. Entonces, por ahí no iba la cosa. Ella entonces me dice, por favor, es que ya me está afectando. O sea, ya evidentemente ya me había afectado, pero me está afectando en mi trabajo porque ya no quiero salir de mi casa, pues. Ok, vamos. Hacemos la sesión y ella vamos a ver por qué se generó esa aversión contra los perros. Ok. Y ella se ve a sí misma. Bueno, ve este escenario. Ve que está como en una especie de choza o una especie de cabaña antigua, en donde siente que hay frío. Ella empieza a expresar que siente que hay frío. Ve que hay una señora que está como en una cocina y que está preparando algo. Le pregunto que si se ve, que cómo ella se describe. Me dice que se ve a sí misma, pero que es una bebé. Está de bebé y está en el piso. Está como en una especie de como canasta, ¿no? En el piso. No estaba en una mesa ni nada. Estaba en el piso, en una canasta y estaba bien arropadita, ¿no? Estando ahí, la mamá estaba... No había otra persona, solamente era la mamá que estaba ya como que cocinando. No le estaba poniendo atención, ¿sí? Y de alguna manera, el papá no estaba, de alguna manera. Y estamos hablando de que era una especie de cabaña y podría tener huecos, yo qué sé, la madera. Habían perros, coyotes y animales alrededor. Estamos hablando de que estaban en el bosque. Uno de estos perros, o coyote, entra. Coyote. Wow. Ve a la niña y pues con el hocico le empieza a jalar. O sea, le empieza a jalar. Se atora ahí en alguna parte de la madera, de la puerta o de la pared mal hecha. Agarra a la niña y a ella la agarra como si fuera pues un perrito, no sé, de aquí. De la piel. De aquí, de la piel. La empieza a agarrar, la empieza a jalar, la saca de la casa, se la lleva a cierto lugar y estando ahí, pues bueno, ya la agarra y pues para el coyote, para el perro perro de bosque, pues era comida. Y entonces empieza a comer a la niña. Se la empieza a comer. La empieza, pues bueno, a devorarla, ¿no? Y acto seguido, ella trasciende. Evidentemente su alma trasciende. Y ahí es donde ella se da cuenta que ella tenía una marca de nacimiento en la nuca. Y de ahí es donde ella toma conciencia del por qué esa aversión hacia los perros o hacia los canes, ¿no? Porque falleció de esa manera y fue mordida en esta parte
para poder ser sustraída de ahí, ¿no? Entonces, pues aquí pasó, cuadró, sería imaginación, pero para ella, esa experiencia, hicimos un corte, un antes y un después, porque eso terminó mal. Claro. Y entonces cerramos como ese capítulo y ella ahora ya, vamos a decir, siente y percibe todo lo de los perros, pero ya puede estar en un lugar donde haya perros. Lo tolera, ¿no? Uh-huh. Fíjate que esto que voy a contarte nunca lo había dicho porque, de hecho, no voy a decir quién es la persona porque no me dio la autorización de contártelo. Él es de Guadalajara, es un amigo que no es creador de contenido, pero la vez que me lo encontré, él tenía una manchita en esta parte de la sien. Okay. Y pues yo ya conociendo un poquito de todo esto, le dije, oye, sería bueno que te hagas una regresión. Y él dice, pero ¿para qué? Le digo, pues sería bueno, ¿no? Saber, digo, no es que sea así, pero saber a lo mejor que hay más para allá y si esa manchita tiene pues un significado, ¿no? Uh-huh. Lo dejé de ver como por 1 año y medio. Cuando regresé, me dice, oye, tengo que contarte algo. Digo, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas que me dijiste? Ajá. ¿Fuiste? Sí. Tiene como 5 meses que fui. Y lo veía yo muy serio. O sea, él es muy bromista y esto. Uh-huh. Y él se puso muy serio. Y, ¿qué pasó? Cuéntame. Muy serio. Y dice, tenías razón. Sí tiene un significado. Y él me dice que esto que él le pasó suena fuerte, ¿eh? Fue en los años 1800, casi llegando a los 1900, más o menos. Y que él vivía en una parte que no sabe exactamente si era México o era otro país de Latinoamérica. Él en esa vida era homosexual y desde muy pequeño sufrió maltrato por parte de sus padres, sobre todo por parte de su papá, quien lo violentaba, todo el tiempo lo humillaba, lo llamaba despectivamente por sus preferencias o por su orientación. Cuando él va creciendo con este tema de inseguridades y así, cuando entra a la secundaria y a la preparatoria, pues él decía, yo veía a las niñas. O sea, todo esto, él lo vio en este trance, en esta forma de hipnosis. Sí. Yo veía a mis compañeras y yo quería vestirme como ellas. Uh-huh. Y cuando estaba yo en mi casa, me dice, cuando no estaba nadie, me ponía los vestidos de mi mamá y me ponía ciertos accesorios. Y un día mi papá me cachó y me empezó a golpear. Y al grado que yo recuerdo que me dejó inconsciente. Recuerdo que mi papá tenía en su cuarto un arma de fuego, una revólver. Y recuerdo que él salió porque era una persona que era muy alcohólica, tomaba muchísimo. Y recuerdo que en cuanto empecé a recobrar el conocimiento, entré a su cuarto, no había nadie, sabía dónde la guardaba, saqué y yo mismo procedí. Y dice, cuando yo regreso, dice, yo empezó a llorar muchísimo, pero así, muchísimo, o sea, incontrolable, lloró a mares. Y dice, regresé como con esa sensación, pero ya entiendo de dónde venía esa manchita que yo tenía aquí en esta parte de la cabeza, ¿no? Claro. ¿Qué piensas de eso? Sí, no, que es real lo que estás comentando, aunque es difícil, muy probablemente para él fue difícil haber entrado otra vez en ese proceso de reencarnación, ya que él se autofunó, ¿no? Sí. Entonces, para esas personas que se autofunan, van y tienen otro proceso. Seguramente estuvo perdido por un muy, muy buen rato. Uh-huh. Y pues bueno, pues ya regresó a la rueda. Que cuando dices que se encuentra como perdido, ¿a qué te refieres? ¿Como que queda en el limbo? ¿Como que no hay un momento de decir, vas a regresar? O no puedes regresar o algo así. Exacto, no están en automático. Porque
Vamos, cuando nosotros fallecemos, evidentemente, cuando entendemos que somos energía y que la energía depende del estado tanto vibracional como emocional en el que estamos. Cuando nosotros entendemos que emociones es igual a energía, entonces, ¿en qué emoción falleció esta persona? Claro. Para que una persona se autofune, pues ¿en qué vibración estará? ¿En qué emoción estará? Claro. ¿Sí? De desesperación, evidentemente, de depresión, de miedo, de odio, de evidentemente mucho coraje, ¿no? Claro. Sí. Y entonces, en esa frecuencia tan densa o tan baja, y tú plácatelas, entonces tu energía, tu campo electromagnético evita que tú puedas trascender de manera automática. ¿Por qué? Ajá. Porque la misma vibración te hace quedarte aquí. Por eso muchos... tú hablas de eso. O sea, ustedes fantasmas, hablan, ¿no? Exacto. Ustedes hablan de eso. De los fantasmas, de los espíritus chocarreros, de los ánimas del purgatorio. Y ese tipo de... Todo ese tipo de fantasmas, pues, son entidades que muy probablemente no saben o cómo fallecieron o se autofunaron y entonces están aquí perdidos. Y es hasta que una persona simplemente, no sé, un medium o algo así, les da luz, les da esa forma para trascender. Sí. Y regresan a la ruleta otra vez. Exacto. Wow. Que puede llegar a sonar muy complicado, ¿no? Y hasta un poquito, no sé, desesperante saber o darte cuenta que has estado tantas veces aquí y lo has repetido como si fuera un examen, ¿no? Exactamente. Hasta el momento de que ya pasas al siguiente lado. Exactamente. Yo te quiero platicar ahora sí de un caso, hermano, que lo pueden buscar en internet. Invito a la gente a que busque este caso. Es el caso de Sumitra. No sé si ya lo has escuchado. No. Sumitra, normalmente cuando hablamos de personas que suelen recordar sus vidas pasadas, siempre nos vamos con niños, o en la mayoría de las ocasiones. Niños de 3, 4, que sobre todo que empiezan a hablar a muy temprana edad. Y van como que a sus papás le dicen ciertas cosas que no tienen coherencia, ¿no? Como de tú no eres mi papá, tú no eres mi mamá. Pero el caso de Sumitra me llamó mucho la atención porque a ella le sucedió, pero a los 17 años. Pero lo que pasa con ella me asombra porque no es como en otros casos, sino hasta que ella ya es adulta, se casa, porque bueno, para darte el contexto, ella vive en una parte de la India. Sí. Y ella, a sus apenas 17 años, la casan con una persona, pero de estos matrimonios que son... Arreglados, exactamente. Ella se va a vivir con la familia de su esposo, quienes pues eran demasiado crueles con ella. Ya ella se embaraza y justamente después de que se embaraza, empezó a caer en estados de trance después de su embarazo. Okay. ¿Qué pasaba? Se le abría los ojos, haz de cuenta que se quedaba normal, parada, hacia arriba, abría los ojos, abría la boca y se quedaba como... Y eso podía durar 30 segundos o podía durar un día entero. Un día entero. Y lo pueden buscar para que la gente pueda ver. Okay. Estos lapsus eran tan aterradores tanto para su marido como para la familia de su esposo y para todos. O sea, verla en ese estado era sumamente terrible. Era manches, escalofriante. Y ahí te va algo raro. En esos trances ella empezaba a hablar, pero para las personas que estaban con ella hablaba cosas pues incoherentes. No tenía sentido lo que hablaba, hasta que un día dijo una frase: moriré en 3 días. Eso alertó a toda la familia, a todos. ¿Cómo es que vas a morir en 3 días? No manches. Y la gente pues empezó a decir que estaba loca, que había un problema mental, no sé, etcétera. Pero cuando llegan los 3 días, la profecía se cumplió. Pero no termina aquí. Llegan los 3 días. Ella, estando haciendo sus actividades, se desvanece, deja de respirar, su pulso deja de estar presente. Literalmente sí se muere.
La familia se devasta, pues él dejara también a un bebé chiquito, ¿no? Su esposo, todos la ven. Y cuando ya empezaban los preparativos, Sumitra regresó. Pero cuando regresa, no era ella. Lo que nos cuentan pues los escritos que hay acerca de Sumitra es que había momentos donde cuando ella regresa, como que una de las partes que lo hacía muy aterrador es que ella estaba sentada, pero como que no era normalmente como era ella. Ella era muy tímida, ella era muy incluso hasta sumisa, era analfabeta, no sabía leer. Un primo le estaba enseñando más o menos como a escribir su propio nombre. Pero cuando ella regresa, primero ausente de todo. Todo el mundo le hablaba, ella como que no escuchaba, pero como que todo lo miraba así como extraño, ¿sí? Como analizando las cosas. Y en una de estas ocasiones cuando estaba así, dijo la frase: yo no soy Sumitra, haciendo referencia a que pues no era la mujer que solía ser. Le dijo: yo soy Shiva Dweti. Todo el mundo: ¿qué estás hablando? ¿Y quién es Shiva? ¿Quién es ella? La gente no sabía nada, o sea, decían que estaba loca, que no sé qué. Pero seguido de esto dijo: a mí me mataron, fue mi cuñada. Pero lo decía con coraje, lo decía molesta. Y en ese momento empezaba a decir pues a todo mundo, se empezó a correr la voz de que ella pues estaba como, no decían endemoniada porque no creen como tal en los demonios en esta parte, pero sí creían que tenía algún tipo de influencia maligna o algo así, pues no precisamente la palabra demonio, a eso voy, porque para allá no se habla mucho de eso. Entonces, en ese momento, ella empezó a presentar ciertas cuestiones que la hacían diferente. Como lo dije hace un rato, ella no sabía leer, no sabía escribir, era una mujer analfabeta, apenas escribía su nombre, y era todo lo contrario. Esta mujer escribía, leía con fluencia, o sea, ella lo hacía muy bien, fluía muy bien al momento de hacerlo. Su carácter era sumamente diferente, no era la mujer callada, sumisa, por el contrario, era como que muy de estas empoderadas, como de estas mujeres autoritarias. No se dejaba mangonear por la gente, ni por, imagínate, su suegra, ¿no? O sea, por nadie. Entonces mucha gente empezó a tener ese tipo de conflictos. La noticia se empieza a hacer sumamente fuerte en el pueblo. ¿Y qué crees? Llegó a los oídos del verdadero padre de Shiva. La mujer sí existió. Y existió unos años antes de que ella naciera. Resulta, porque esto está sumamente, es lo que hizo que esta historia fuera muy fuerte. Cuando en ese momento llega el papá, o sea, llegan hasta la casa donde está Sumitra, que no es Sumitra, ahora es Shiva. Llega con un hermano, o sea, un hijo del señor. Y cuando lo ve, ella cae en lágrimas. Y le empieza a decir: papá. Y le empezó a decir un montón de cosas fuertes de cómo fue, bueno, primero que lo extrañaba, que lo amaba, y el señor así como que no me lo creo, o sea, no creo que me estés diciendo eso. Y seguía repitiendo: es que a mí me mataron. Y empezó a decir todo cómo fue. Resulta que la historia de Shiva, cuando ella estaba en este plano, era muy similar a la de Sumitra. Igual la casan en estos matrimonios arreglados. Igual se va a vivir con la familia de su esposo, pero ella empezó a tener conflictos con su cuñada y con su suegra por su forma de ser, porque no era una mujer como las demás, porque decían que era una mujer muy como que se le quería imponer, como que no era sumisa, o sea, tenía problemas por su forma de ser. Y en una ocasión resulta que se va con su suegra y su cuñada, y simplemente ya no la encuentran, y cuando la encuentran estaba cerca de unas vías del tren, y la familia dijo: pues ella se autofunó, como tú dices. Pero a ver, espérate, se autofuna, ¿y por qué tiene una herida en la cabeza? Eso como que ya no cuadraba con la versión de la familia. Claro. Pero pues como no había nadie, no había nada, pues sí, ¿no? Quedó como que ella procedió a
pues a desvivirse. Sí. Ya no se supo nada. Hasta el momento que ella ve nuevamente a su padre en el cuerpo de Sumitra y le empieza a contar todo. Intentaron llevar este caso, esto fue en la India, ante las leyes, ante la corte. Desafortunadamente, a pesar de las sospechas y todo lo que ella decía, no hubieron las pruebas suficientes, porque aún así sí vivían las supuestas asesinas. Sí vivían todavía. O sea, no fue en una era tan como otras veces que ya pasaron 100, 200 años. No, aquí era relativamente entre 2 y 6 años. Entonces no había tanto tiempo. El proceso no continúa debido a la falta de pruebas. Pero aquí pasó algo. Después de que pasó todo esto y ella como que expuso todo esto, lo que sucede es que ella dejó de tener como por lapsos largos estos encuentros o estas manifestaciones de esta otra mujer, y entonces Sumitra sí regresaba, volvía a ser ella. Dice la nota, dice Sumitra recuperó parte de su antigua personalidad, pero la voz de Shiva reaparecía en momentos como de estrés, como en momentos donde algo como que, no sé, la desestabilizaba emocionalmente. Sí. Surgía ella. Es uno de los casos más raros que yo he llegado a leer, a investigar, el caso de Sumitra y Shiva. No sé, ¿tú qué opinas de eso? Está muy, muy interesante. No lo había escuchado. Y más allá de como el tema de la reencarnación, es como esta necesidad de esta mujer que la desvivieron de contar su verdad. O sea, volvemos al tipo de muerte que fue en violencia. Claro. Falleció de manera violenta y entonces su energía no logra trascender. Se queda aquí atorada. Por algún tiempo se quedó atorada. Siente esta empatía con Mitra porque está viviendo la misma experiencia. También Sumitra también está en una baja vibración porque su casamiento fue arreglado, porque también la maltrataba el esposo, porque también era muy similar. Era muy similar. Entonces, por eso es que había esa empatía con ella. Y cuando tú comentas de que ella como que se le iban los ojos, se le abría la boca y como que se iba por un rato, estaba muy probablemente, no voy a decir canalizando, pero sí como si estuviera sintonizando. Y entonces llegó el punto en el cual ella hubo este cambio de personalidad en donde entra entonces esta alma y esta otra sale. Y entonces donde se empieza a expresar esta otra mujer, que es la que falleció, utilizando el cuerpo de Sumitra para poder expresar pues lo que no podía expresar de manera como fantasmal, ¿no? Este tipo de situaciones se da sobre todo en este tipo de casos que no son conclusos o que concluyen de manera mentirosa y el alma no puede descansar. Necesita que expresarlo, necesita que se termine, que termine bien el caso y que las personas se enteren de que pues yo no me morí, ustedes dicen que me autofuné yo y no fue así. Claro. A mí me echaron estos. Y eso es lo que quería ella expresar. Esa era la necesidad de expresar. Es que le dice al clavo porque para mí ese no era un caso de reencarnación. Más bien era un caso, ¿tú lo llamarías como de posesión? Una especie de posesión y de ayuda utilizando el cuerpo de Sumitra, ¿no? Ajá. Y está muy interesante porque entonces está bien documentado. Sí. O sea, no es de que se les ocurrió a la familia de Sumitra, inventaron esto y que el otro. No, porque hay muchísimas personas que seguramente son testigos de esta experiencia. Sí, todo un pueblo. De hecho, pues la gente puede investigar el caso. Hay más información. Yo traje algo muy, muy breve porque sí hubo muchos lapsos donde asustaba mucho a la gente, tío, porque esos trances duraban desde minutos hasta literalmente horas, todo un día. Pero sí, yo considero, aparte, probablemente Sumitra igual, no sé, llegó a tener ese canal como mediunidad, ¿tú le llamarías así también? Adicional para poder canalizar de esa forma. Sí, yo pienso que estaba viendo una preparación. Hay dentro de todo el ámbito que conocemos, tanto a nivel espiritual como multidimensional, hay un tema que se llama el proyecto Avatar.
El proyecto Avatar es algo parecido a lo que estabas comentando. Es estas almas que ya están ascendidas o conciencias que ya están más evolucionadas y que necesitan venir aquí al planeta Tierra a aterrizarse, pero sin la necesidad de vivir el nacimiento, que le cambien el pañal, hacer popó, hacer pipí, que les den leche, que todo. No, ya vienen a lo que vienen. Vienen a lo que vienen y necesitan entonces un cuerpo ya adulto, que ya esté formado y que necesitan ese cuerpo y necesitan que esa alma sea transferida y que esta otra alma sea incluida en este cuerpo, que se acople aquí. Ajá. Entonces se le llama hasta cierto punto proyecto Avatar. En cuanto hay personas, y a mí me tocó atender a una persona así. Ok, ¿nos puedes platicar? A varias personas, sí. Esta de hecho es un doctor. Es un doctor. Ok. Y trabaja en uno de los hospitales más importantes en la Ciudad de México. Y él lo comentó. Él comentaba que él estaba sumido en una gran depresión. Él ya no quería estar aquí. Él estaba pensando en autofunarse. Y entonces, en una de esas experiencias, él recibe unos mensajes y empieza a platicar con una energía o con otro tipo de seres que le dicen, mira, tú ya te quieres ir. Ya no quieres estar aquí. Pero nosotros necesitamos venir porque necesitamos dejar mensaje, necesitamos ayudar. Y si tú nos prestas tu cuerpo, entonces tu conciencia, tu energía, tu alma va a salir de tu cuerpo y va a estar acá resguardada, ¿sí? Mientras nosotros hacemos ese trabajo. Vamos a bajar, vamos a trabajar. Nosotros. Sí. Hablando en plural. En plural. Ok. Sí. Es una, como una congregación. Es un masivo de conciencias, pues. Nosotros venimos a trabajar desde la luz. Y entonces, ya que hayamos hecho o logrado nuestra misión, regresamos, ¿no? Vas a estar en un lugar donde te vas a estar a todo dar, te la vas a pasar bien padre, como ves. Y él dice, órale va, porque yo ya no quiero estar aquí. Su esposa había fallecido, depresión, como te digo, y todo eso. Y él decide, hace un intercambio, vamos a decir. Y entonces bajan estas conciencias. Y entonces ellos empiezan a ayudar y a despertar precisamente a niños que son, que vienen a encarnarse y vienen a ser preparados para poder despertar conciencias en el planeta. Y vienen a despertar esto. Entonces, esta persona tuvo contacto conmigo, me contó este tipo de experiencias y estuvo sumamente interesante. En este caso, él todavía, esas energías siguen en esa misión. Es una persona que podríamos decir que es una especie de posesión, pero no lo es, porque una posesión es con connotación negativa, ¿sí? En este caso es con connotación positiva, no negativa, sino positiva, porque hay una misión detrás. Entonces hay muchas cosas que no conocemos que están jugando tanto a favor, tanto bien como en contra, para la humanidad. Te puedo contar otro caso que pasó en Guanajuato y es muy parecido a esto que tú acabas de contar, que me llevan, forman un grupo para que me lleven a Guanajuato. Voy a Guanajuato y resulta que hay una niña que está como en un estado perdida, está en otro planeta. O sea, cuando ella era una niña completamente normal, primaria, kinder, primaria, secundaria, ella tenía una vida normal, tenía buenas calificaciones, tenía amigas, amigos, todo. Era una vida normal. En una de esas, ella de repente se desconectaba y tenía cosas. Empezaron a pasar experiencias diferentes o raras en la experiencia de la niña y en la casa. Y en una de esas, la niña le dice a su mamá, mamá, va a haber un tiempo en el que yo me tengo que ir, ¿ok? Me voy a ir, pero después voy a regresar, ¿ok? Y entonces la mamá se queda como que a ver. O sea, y era un día normal. Yo creo que ella me cuenta que estaba lavando la ropa y ella llegó así de manera así, sin nada, un preámbulo así, nada, normal. Oye, mamá, nada más quiero decirte que va a llegar un tiempo en el que yo me voy a tener que ir. Un día muy random. Sí, o sea, y
chamaca, ¿tú qué? ¿A dónde vas a ir? O sea, tienes 13 años, ¿a dónde te vas a ir, no? Vete a jugar, ¿no? Así ándale con tus muñecas, ¿no? Y entonces pasa aproximadamente una semana y ella se desconecta. Algo parecido a lo que comentabas ahí. Que se le van los ojos para arriba, se desconecta y queda como en una especie de trance. Se va, o bueno, se desvanece, se desmaya. Y cuando despierta, pareciera ser que ya no es ella. Ya no tiene la capacidad de hablar normalmente. Ella se lastimaba, se dejó de bañarse, dejó de limpiarse, dejó de asearse en general. Asearse. Incluso llegó el punto en el que ella, si veía, por ejemplo, crucifijos, los agarraba, los aventaba. Es que eso sí parece una posesión. Eso parece una posesión. Claro. Eso parece una maligna posesión. Y en las noches, pues, sonambulismo, llorar, gritar, solamente maldecía. Ya lo habían llevado con sacerdotes, con pastores, con esto y con lo otro. Le habían hecho resonancias magnéticas. Todo estaba bien dentro de lo que cabe. Yo estoy con ella. Para que una persona pueda entrar en un estado de trance, evidentemente tiene que poder conectar todas sus neuronas. Poder enfocarse, poder concentrarse, algo que ella todavía no podía hacer. Pero me dejan entonces a solas con ella. Estoy platicando con ella, estoy entablando una conversación, incluso en algún momento hago imposición de manos y los papás se sorprenden porque ya que bajan, estábamos en su casa, estábamos en la sala y ella se retira solita como a los 20-30 minutos de estar con ella. Ella se retira, se va solita, se ve riéndose y los papás sorprendidos me dicen, oye, ¿qué le hiciste? Y yo, pues, me puse a platicar con ella. Yo quería que entrara en hipnosis, pero pues es muy complicado así. Pero de todas maneras yo estaba platicando con su esencia, ¿sí? Pidiendo permiso, esto y que el otro, una imposición de manos. Dice, es que se estaba riendo, pero feliz. Esto es algo que nosotros no habíamos visto. Y nunca con nadie había pasado más de 2 minutos a solas. Contigo estuvo 25 minutos. O sea, con nadie había estado. Entonces, esto es algo nuevo para nosotros, ¿no? Total. Resulta que la niña empezó poquito a poquito a recuperarse, ¿sí? Incluso la mamá también fue sometida a un estado de trance y ella pudo conectarse con la esencia de su hija y poder platicar con la esencia de su hija y decirle a su mamá, es que mamá, acá estoy, pero yo te dije que me iba a ir, pero ya voy a regresar. Pero teníamos que vivir este proceso porque ustedes, todos nosotros éramos totalmente materialistas. Y si esto no me pasaba a mí, ustedes iban a seguir por el materialismo y nos íbamos a ir por este lado. Y nos tenía que pasar esto para que se aperturara esa conciencia a nivel espiritual en nosotros. Y entonces ya estamos en el proceso de que voy a regresar. Y entonces ella lo supo, la mamá lo supo, ¿no? Y entonces, pues bien, eso ya terminó. Eso fue hace como 8 años de esa sesión. Oye, qué complicado puede llegar a ser para ti. Digo, probablemente ahorita no, pero en un principio sí. Porque pues por ahí también hay una frase, ¿no? De que el diablo es el padre de la mentira. Claro. Y que muchas veces pueden inventar este tipo de historias como la que yo también te conté, como la que tú me contaste. Claro. Y pues no es nada malo, no es alguien que... Pero probablemente sea realmente otra cosa. Pero ¿cómo puedes llegar a tener ese discernimiento para saber de qué realmente se trata? ¿Se puede saber? Sí, definitivo. ¿Cómo? De hecho, una de las partes que es sumamente importantes, por ejemplo, en los cursos, o yo, cuando hago las sesiones, es darnos cuenta de con lo que estamos entablando conversación, si realmente es positivo o es negativo. Darnos cuenta de eso. Entonces, este tipo de las entidades parasitarias o las entidades negativas, evidentemente son completamente mentirosas. Van a mentir a diestra y siniestra, ¿sí? Pero hay ciertas preguntas que nosotros les podemos hacer para nosotros empezarnos a dar luz
de quién realmente se trata. No es, por ejemplo, como en los exorcismos donde les preguntan ¿quién eres? Dame tu nombre. Sí. Y pues, no te lo doy ni madre, ¿no? Dice, ¿no? Entonces, no es necesario conocer el nombre. Eso ya lo platicaremos, ¿no? Pero sí hay una serie de preguntas para que las personas puedan, nosotros podamos saber de qué estamos hablando. Evidentemente, las entidades negativas van a intentar mentirnos o incluso se van a tratar de ocultar, van a tratar de no ser descubiertos, porque pues, si se intencionan no son que ser descubiertos, ¿no? Claro. Ya hablaremos sobre esos temas, pero sí hay un protocolo también para nosotros podernos dar cuenta si eso con lo que está entablándose la conversación es positivo o es negativo. O es algo mentiroso, ¿no? Y sobre todo también que es que una de las partes muy importantes no es tú lo que ves. Claro. Es lo que sientes. Lo que sientes. Entonces, ¿qué es lo que tú percibes? ¿Percibes miedo? ¿O te sientes en paz? Hay una frase que complementa esto que tú dijiste. Hace rato me la topé navegando en internet. Porque hablaba de la comunicación telepática. Y muchos... esa frase me encantó porque dice, muchos piensan que es magia, pero no es magia, es naturaleza. Claro. Es que si profundizamos en esa frase, y les voy a explicar por qué, no es magia, es naturaleza, es el lenguaje con el que todos nacemos. El escrito decía, no necesitas saber o no necesitas leer. Por ejemplo, yo no necesito leer lo que tú estás pensando, porque no se trata de leer. Se trata de sentir. Sentir. Exacto. Que mi energía conecte con la tuya y mi vibración con la tuya. Y el mensaje que tú me lanzas, yo lo puedo interpretar. Y la frase no se trata de leer. Tengo que sentir. Exacto. Y esto le pasa a mucha gente, sobre todo hermanos, padres con hijos o esposos, que están y ahí les voy a dar un ejemplo clarísimo. Le voy a marcar, pero antes de que tú marques, suena el teléfono y él... O marcas y la persona dice, oye, me leíste la mente. Literal, no, o sea, no es que la hayas leído. Sentiste. Es un discernimiento. Claro. En otras creencias se le llama como discernimiento de espíritu, pero es algo bien padre porque es justo como tú lo mencionas. Es sentir. Tienes que sentir y tener esta apertura para sentir lo que viene o lo que hay en alrededor tuyo para saber cómo funciona. Claro. Yo te quiero contar otra historia, hermano. Esta muchos la han de conocer y también los invito a que vayan y busquen y saquen también su propio criterio. Yo aquí nada más traigo el caso. El niño soldado. Es uno de los casos de reencarnación. Esto sí es una reencarnación que igual es impactante. Se trata de Edward Austrian y esto va en 1964. Él a los 4 años tenía una fobia, hermano, fuertísima a la lluvia. Cuando Edward se asomaba para la calle, sí, se da cuenta que estaba como que se estaba nublando, como que empezaban los truenos, y cuando ya empezaba a caer la lluvia, Edward corría abajo de su cama, abajo de la mesa, a abrazar a su mamá, porque tenía mucho miedo a la lluvia. Y muchos van a decir, pero a la lluvia, bueno, los truenos, ¿no? Probablemente cualquier niño le tiene miedo a una tormenta. No. Él, en cuanto veía que se estaba nublando, corría. Ahora, una peculiaridad, que tenía Edward es que no era como un niño normal. No es que fuera callado o tímido. No, como que él estaba ahí, pero como que estaba ausente. O como que analizaba de más las cosas. Niños que se quedan mirando fijamente a un punto, pero muchos pensaron, está perdido. No. Como que algo está pasando en su mente, que está desarrollando probablemente una película, pero tú lo ves así paradito nada más, ausente. Es lo que pasaba con Edward. Él constantemente se quejaba de un dolor de garganta. Todo el tiempo. Y sus padres lo llevaban a chequeos médicos. Él padecía de las amígdalas, pero más allá de eso no le encontraban algo. Y él una vez dijo una frase: es que aquí fue donde me dispararon. O sea, como que todos, a ver, ¿qué está hablando ese niño de 4 años, no? Claro.
lo empiezan a llevar con psicólogos, lo empiezan a llevar con pediatras, doctores, médicos, etc. Y le descubren algo. Él tenía por ahí un tema de salud en su garganta porque tenía algo así parecido como un tumorcito, ¿sí? Como un bultito que estaba como escondido en su garganta, un tumor. Sí. Y eso le dio mucho miedo a la familia, ¿no? Piensas lo peor. Pero conforme iba pasando los días y empezaba otra vez como a llover, él corría y él decía la frase: no, el agua no quiero volver, pero lo hacía, o sea, muchos van a interpretar a un niño con miedo. No, tenía terror, tenía literal como si viera la muerte cuando ve el agua. Sí. En ese momento él empezaba a decir, y sentado miraba, decía la frase: el agua me atrapó, yo estaba en el lodo y me dispararon. Entonces es cuando la familia, sobre todo la familia que es un seno católico, pues como que empezaban a notar que su hijo decía cosas que no eran acordes a un niño de 4 años de estos años. Y viene la duda, ¿no? ¿De qué se trata? Al principio decían que era un tema de imaginación. El niño tiene mucha imaginación, esto y el otro. Pero en una ocasión se dice que estaban viendo la televisión y pasó como un documental de la Primera Guerra Mundial. Cuando el niño ve eso, se aloca así y empezó a decir: eso sí es cierto. Y conforme iban pasando imágenes, el niño empezó a describir todo lo que iba pasando en la televisión. Y decía: yo estaba ahí y pasó esto. Y te daba descripciones de cómo era su arma. Decía que pesaba mucho, su casco. Y la familia escuchaba todo eso y les daba hasta miedo, porque decían: se trata de una posesión demoníaca, nos quieren, lo que hablamos hace un rato, ¿no? Claro. Nos quieren engañar, o realmente sí es una reencarnación muy genuina, no sabemos. Pero cada vez que Edward hablaba de esto, se quejaba porque se le inflamaba esto que tenía en la garganta. Entonces notaban que cada vez que él hablaba de su pasado o hablaba de la supuesta vida, porque él llegó a decir: es que yo no me llamo Edward, yo me llamo James. Y te dice que él era un soldado de 18 años, que él estuvo en la guerra y que lo enviaron y que desafortunadamente pues lo desviven. Él dice que él iba con su pelotón, con sus amigos, y que la lluvia empezó a caer y que el piso se empezó, como era pura tierra, se hizo lodo y ellos cayeron como en una zanja que estaba llena de agua y llena de lodo. Y ahí él, queriendo luchar para salir, cuando voltea hacia arriba, había pues un soldado de la contra y pues procedió. Y aquí recibió él el impacto y empieza a describir cómo sentía lo caliente de la bala, cómo sentía como este líquido rojo empezaba pues a manchar toda su ropa. Y él, muy espantado, muy mal, en esos momentos cuando él escribía eso, él se quejaba de mucho dolor en su garganta. Y sus padres no sabían, o sea, se espantaban, les daba miedo. Entonces esto empezó a suceder hasta que en algún momento ellos empezaban a notar algo diferente. Cuando él empezó a sacar toda esta información delante de un psicólogo, como que sus papás, cuando él hablaba, le decían: cállate, o sea, como que lo bloqueaban. Ajá, lo censuraban. Y este psicólogo le dijo: no, cállense ustedes. Dejen que el niño saque todo lo que tenga que sacar. Cuenta. Y el niño empezó a contar todo. Contó que tenía un mejor amigo, que este mejor amigo, antes de pasar a mejor vida, se fue sonriendo. O sea, traumas y cosas muy fuertes. Cuando el niño terminó de contar todo esto, se quedó como mirando hacia una pared, pero como relajado, como tranquilo. Se fueron a su casa y al día siguiente, cuando lo llevan al médico para seguir viendo el tema de lo que tenía en la garganta, aquel quiste ya no estaba. Ya no había nada. Sin embargo, un día antes de que esto pasara, él dijo una frase: ya no tengo que estar aquí, ya puedo irme. Y al día siguiente es cuando los llevan al doctor y se dan cuenta que ya no había nada. Esto sorprende a toda la comunidad científica, a los doctores, obviamente. Claro. ¿Cómo va a desaparecer? ¿Cómo va a desaparecer un quiste, un tumor,
algo de un niño de un día para otro. Entonces, por ahí se sacaron como ciertas hipótesis de que el niño tenía que soltar toda esa información, tenía que hablarlo. Incluso se dice que después de esto, no es que haya desaparecido su fobia a la lluvia, pero ya la toleraba. Él podía estar sentadito viendo la lluvia por la ventana. O sea, ya estas cosas ya no eran como tan pesadas para él. Y su madre, Linda, pasaron los años, ya no quiso hablar del tema, pero menciona que de repente veía a su niño, a Edward, mirando hacia la calle y solamente se agarraba la garganta y como que se tallaba. Ese caso a mí me impresionó muchísimo. Demasiado, porque pueden buscar la información, ustedes pueden leer las notas, los diálogos reales. Es uno de los casos que de verdad me impresionó muchísimo, ¿no? Como un pequeñito de 4 años. Y hay más casos, por ejemplo, uno que llegó, que fue a un museo y empezó a describir todo lo que había en ese museo. Él te explicaba cómo usaba ciertas herramientas. Es algo asombroso, amigo. Claro. Y fíjate que hay muchos casos de recuerdos de experiencias de vidas pasadas, sobre todo con niños, porque cuando entendemos esta parte entonces espiritual, volvemos, entendemos que estos pequeñines acaban de regresar. Sí. ¿Sí? Acaban de reencarnar. Entonces vienen con toda esa información de antes de esta vida y la tienen fresquecita. De los 0 a los 7 aproximadamente es que está más o menos fresca. Algunos ya sí han cerrado ese proceso y entonces pueden vivir esta vida normal. Pero hay algunos otros, como bien son estas muertes trágicas, sí, violentas y este tipo de temas. Entonces, como no se cerró ese capítulo, se jalan todas esas experiencias para acá, porque no fue terminado esa situación. Entonces, los niños de los 0 a los 7, muchos casos de reencarnación precisamente son de niños que recuerdan sus experiencias de vidas pasadas, sobre todo porque acaban de regresar y mientras no se aterricen, vamos a decir, a lo suficiente, o sea, quiero decir, el estrés de la casa, el estrés de hacer tareas, el que si no sé, que si vivan maltrato, o que si los regañan los papás o cosas así, y los van aterrizando o los van aterrizando terrenalmente hablando, ¿sí? Entonces, esas experiencias o recuerdos de vidas pasadas se van perdiendo. Y sobre todo si los papás no lo comprenden y le dicen, ay, estás imaginando cosas, ay, deja de estar contando cuentos, te estás haciendo un cuento en la cabeza. Y entonces el niño, pues bueno, está viviendo ese proceso y pues bueno, se podrá sentir confundido y simplemente lo deja pasar. Pero claro, si le pone atención, como en estos casos, pues entonces pueden salir información bien interesante. ¿Tú has tenido algún caso, algo así que nos puedas platicar? Sí, claro. Experiencias de vidas pasadas. Bastante. De hecho, en una ocasión, una muchacha, una chica, viene porque tiene... bueno, en cuanto a las fobias, no siempre voy a decir, pero sí muchas veces, las fobias es que las estamos trayendo de experiencias de vidas pasadas. Ok. Como por ejemplo en este caso que tú decías que la lluvia, ¿no? La lluvia. Entonces hay personas que le tienen miedo a las víboras, que le tienen miedo a algún animal, que les tienen miedo a algo, ¿no? Yo te puedo contar algo a mí, mío personal, porque yo fui sometido también a una regresión, a una sesión de hipnosis. Y resulta que, y esto fue más grupal, ¿no? Nos hacen una sesión de hipnosis. Yo estaba también ahí practicando y aprendiendo y todo esto. Me meten en una sesión de hipnosis y el maestro nos manda de manera general: ve a ese momento en el que viviste tu vida. Digo, que tuviste una muerte trágica, ¿no? Y pues riatas, ¿no? Pues todos ahí. Fue una lloradera y todo. Evidentemente, si ya estamos encarnados aquí, es porque ya fallecimos allá. Claro. Yo le tenía... yo me veo en una especie de barco, una especie de como estas carabelas, ¿no?
un barco grande, español o portugués, muy grande. Estábamos con uniformes, estábamos uniformados, como de portugueses. Les rendíamos culto a la reina y yo qué sé. Pero fuimos abordados por piratas. Y entonces, pues bueno, ellos iban por el oro, por tesoro, por lo que sea que tuviera valor. Y yo estaba en 17, 18 años aproximadamente, 16 ahí. Y pues bueno, nos asediaron, mataron a muchos. Y recordemos que en ese entonces se utilizaba mucho la tabla. Sí. ¿Sí? Que está la tabla al lado del barco, de la orilla del barco. Caminas por la tabla y pues, órale, vas para abajo, ¿no? Y pues, ¿qué te esperaba? Pues, o que morías ahogado o morías devorado, ¿verdad? Entonces, querían que habláramos, querían que diéramos cierta información. Yo no hablé, algunos no hablaron, evidentemente. Órale, pues a la tabla. ¡Fum! Ya habían pasado varios. Y ya estaba infestado el mar de rojo. Claro, llamó la atención de ciertos animales. De muchos animalitos, de muchos tiburones. Y pues bueno, pues entonces que me toca a mí, ¿no? Sobre la tabla y pum, piquetes. Y sentía los piquetazos estando en ese estado de trance, los piquetazos en la espalda. Y pues bueno, acto seguido ya veo todo como en primera persona, como si fuera un videojuego, ¿no? Ajá. En donde caigo al agua, intento patalear para salir a la superficie. Y cuando estoy saliendo a la superficie, agarro aire y lo primero que hago es voltear. Y lo primero que veo es que vienen unas mandíbulas enormes y me parten por la mitad, ¿no? Y ahí es que entendí una fobia que yo tenía, que era precisamente los tiburones. Yo tenía una fobia que yo no podía ver una imagen de un tiburón. No que no lo pudiera ver si iba nadando. Incluso no los podía ver así. Pero no se diga con la boca abierta. Eso me quedaba... prácticamente me podía desmayar. Te paralizabas. Sí, prácticamente me podía desmayar en ese momento. Y yo pensé que era, pues, por haber visto la película de Tiburón. Megalodón, ¿no? Menos, ¿no? Estas películas yo no las he visto. Sí. Entonces, pues bueno, de ahí es que venía, de ahí es que yo traía, porque si te haces consciente de esa situación, ya entiendes de dónde viene y entonces puedes más o menos medio soportar eso, ¿no? Y pues bueno, de ahí venía mi fobia. Y esto yo lo viví, no me lo cuentan. Y a una persona que yo atendí, esta persona tenía mucho miedo al agua, mucho miedo como a ahogarse, ¿sí? A atragantarse. ¿Y yo te pasó algo? No me ha pasado nada. Bueno, vamos a ver. Entra en estado de trance, sanamos experiencias de esta vida, normal, no había nada. Muy bien. Pues le digo, pues vamos a ver de dónde viene tu miedo al agua. ¿De dónde viene tu miedo a...? Ahí es donde ella no me lo había comentado, que ella tenía pesadillas recurrentes de que ella se hundía y que se ahogaba y que tenía mucha tristeza. Ajá. No nada más se ahogaba con miedo, sino con tristeza. ¿Por qué? Ella se conecta y aquí viene un tema como de tema de conspiración, porque ella recuerda y me empieza a decir: estoy en este lugar tan hermoso, donde hay tecnología, donde hay luz, donde hay una simbiosis entre lo tecnológico y lo vivo, ¿sí? Y me dice: yo vivo en la Atlántida. Y en la Atlántida, le digo, ok. ¿Y qué está pasando? No, yo aquí trabajo y hago esto y que hago lo otro y me la paso muy bien. Mi familia están en aquel lado y ahorita ya voy con mi familia, pero se viene un terremoto, empieza a temblar, se empieza a mover todo, se empiezan a destruir los edificios, empieza a como a asentarse la tierra, empieza a subir el agua, porque ellos vivían como una especie de isla o mega isla, ¿no?
Empieza a subir el agua. Ella desesperada quiere ir con su madre a la casa en donde ella vivía. Y ella alcanza a estar ahí con su mamá. Venían como una especie de tsunamis. Ella lo cuenta ahí en la sesión, que vienen estas olas gigantes y gigantes y gigantes. Ella lo que alcanza es querer alcanzar a su mamá, pero pues la ola se las alcanzó a llevar. Se las llevó. Ella ve como su madre quieren agarrarse de las manos y no pueden por la fuerza del agua, pues se las lleva, ¿no? Y ve cómo se están alejando de la una de la otra. Y ahí es donde ella se hace consciente de que fallece, pues ahogada, ¿no? Okay. Ahogada estando ahí. Entonces, comenta que de ahí, evidentemente, de ahí es de que viene su miedo, su fobia, su trauma. Fíjate que yo tengo un miedo, y pocas veces lo he dicho. Las alturas. Okay. Yo siempre he tenido sueños constantes que caigo de un lugar muy alto y cuando estoy cayendo pareciera, como tú dices, como de videojuego, porque lo estoy viendo en primera persona. Y sientes la sensación de cómo tu cuerpo va rompiendo el viento. Y cuando antes de que sientas el dolor, despierto, pero de un brinco tremendo. Ajá. Tremendo. Despierto luego a mi esposa porque, bueno, digo, no pasó nada. Pero sí, yo tengo una fobia muy fuerte a las alturas. Muy fuerte, amigo. ¿Crees que si en algún momento se me llegase a practicar algo, pueda llover algo? Claro. ¿Te atreverías a hacerlo conmigo? Yo claro que sí. Esto no es como muy indecoroso, pero... no, o sea, de ver... Es que yo siempre he querido hacerme una regresión. Claro. Pero... sí, no te lo voy a negar, si existe un temor. Un poquito de que me traiga un pendiente que ya olvidé, ¿no? Claro. No sé, entonces que resulta que ya no pude llegar a ver a mi familia y me morí, ¿no? O me caí de un avión o algo así. Puede ser, pero la intención es resolver de eso que tú comentas, de esa fobia. Y en muchas ocasiones estas experiencias de vidas pasadas o traumas que se pudieron haber generado se presentan precisamente así, como pesadillas, sí, sueños. Y es que es un sueño tan recurrente que viene desde que era niño, literalmente. Caer y yo no tolero las alturas. O sea, siento que algo sucede cuando ya estoy muy, muy, muy arriba, pero te voy a decir algo, no me pasa con los aviones. Okay. No sé por qué con los aviones yo puedo voltear por la ventanita, ver las nubes, no pasa nada. Pero cuando ya estoy yo, por ejemplo, en un lugar muy alto y veo hacia abajo, es un terror horrible. O sea, de verdad siento hasta como que me mareo. Los pelos se me ponen de punta. Es un vértigo tremendo. A veces hasta ganas de vomitar. Okay. Y sí lo evito muchísimo. Entonces no sé si hay por ahí algo. Pues cuentas conmigo si tú quieres. Con todo gusto. Les contamos el chismecito a la gente. Si pasa algo, ahí lo vamos a estar documentando. Claro. Hermano, ¿cómo te la pasaste? Muy bien. No, excelente. Oye, gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme, Paquito. El tema de reencarnación es un tema que me fascina muchísimo. Es un tema que incomoda también y lo debo decir abiertamente a mucha gente. Sí. Porque pues hay, tú sabes, ¿no? Ciertas creencias preestablecidas que dicen, no, pues ¿cómo va? ¿Cómo no? Sí, claro. Hay una frase que dicen, si así fuera, hubiera todo el tiempo el mismo número de personas, pero no vamos como, siempre es la frase, no siempre vamos como teniendo sobrepoblación, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas cosas. Sin embargo, está el caso de Sumitra, el caso de Edward, los casos que tú estás también estudiando, que estás haciendo con las personas que te buscan, y muchísimos casos que no están documentados, que pasan. Sí. Y estoy seguro que en este podcast hay también casos y la gente los está viviendo. Por favor, te voy a pedir que si estás atravesando algo, déjalo en los comentarios. Qué interesante sería leer esos casos que no vamos a encontrar en Google o en ChatGPT, sino ahí con ustedes mismos. Entonces, también recordarles, familia, que si llegaste al final, por favor, deja
las calaveritas, porque así sé que terminan los episodios. Hermano, antes de irnos, ¿nos puedes repetir tus redes sociales? Qué amable. Muchas gracias, Paco. Claro, las redes sociales me pueden encontrar en Javier Sampaio, La Verdad Oculta Radio TV en YouTube y El Despertar de la Matrix también. En javiersampaio.com, ahí viene toda la información o más información al WhatsApp 811-497-2445. Ahí pueden pedir información tanto si quieren hacer una terapia, ya sea conmigo o con alguien de mi equipo, o si ustedes están interesados en aprender también a hacer esto, que ustedes lo quieren aprender del 0 al 100, aquí les enseñamos en la hipnosis holística. Hermano, gracias por aceptar la invitación. Qué amable. Familia, gracias a todos. Ya saben que nos vemos más adelante con un nuevo episodio. Mi nombre es Paco Arias y nos vemos más adelante. Hasta la próxima. Bye bye.